claustrales, sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. La señora secretaria general de la Universidad procederá a leer un avance de la memoria del curso 2012-2013. Muchas gracias. Señor rector, autoridades, compañeros del PAS y del PDI, alumnos, familiares y amigos. Me complace presentar un avance necesariamente reducido de las actividades, muchas y muy relevantes, de nuestra universidad. El curso 2012-2013 ha transcurrido en un contexto caracterizado por las graves restricciones presupuestarias impuestas desde fuera, por la necesidad de realizar ajustes para no ser corresponsables de una difícil situación y por cierta conflictividad comprensible, aunque en ocasiones no dirigida contra los responsables, creándose con ello confusión en la opinión pública. La docencia y la investigación de calidad están sufriendo durísimos golpes. La crisis, la subida de las tasas, el adelgazamiento de las becas y los recortes a la financiación del progreso están alejando o expulsando del campus a estudiantes, profesores e investigadores. Ante tan sombrío panorama, la Universidad Complutense de Madrid está realizando esfuerzos para perder lo menos posible, buscando una situación financiera menos comprometida, apostando por el mantenimiento y ampliación de su oferta docente, entendiendo que la investigación es irrenunciable y defendiendo sus derechos en los tribunales y ante las administraciones, pudiéndose resaltar las 4 sentencias favorables a la universidad en sus pretensiones contra la Comunidad de Madrid, que en menos de un año reconocen aproximadamente 100 millones de euros a pagar o a poner a nuestra disposición. La labor de la asesoría jurídica ha seguido y seguirá siendo esta misma, reivindicar en los tribunales lo que nos es debido. La contención del gasto en materia de personal y la merma en las incorporaciones han marcado los últimos meses, obligando a los profesores y a los departamentos a esforzarse especialmente para cubrir la docencia. A pesar de lo anterior, se han producido las estabilizaciones permitidas por la ley y la contratación de los profesores asociados se ha limitado a los casos estrictamente necesarios. Por su parte, el plan de dedicación académica se ha modificado para reconocer algunos méritos docentes e investigadores. En este curso se ha regulado y se ha reconocido por primera vez la figura del profesor honorífico y además se han dictado normas para regularizar figuras de colaborador honorífico y colaborador en docencia externa. La investigación en España está sufriendo en los últimos años considerables recortes que la colocan en una situación de grave riesgo. A pesar de ello, la Universidad Complutense de Madrid ha mantenido en 2012 una actividad investigadora similar a la de años anteriores. Se han obtenido 220 nuevos proyectos, están vivos 551. Los ingresos generados en 2012 por estos proyectos superan los 39 millones de euros. Por la OTRI han pasado 344 contratos al amparo del artículo 83. Dentro del campus de excelencia internacional, el suministro de equipamiento científico ha superado los 3 millones de euros y las obras de rehabilitación, adecuación de infraestructuras y mejora de la red de comunicaciones han alcanzado 2.900.000 euros. En lo que se refiere a la Fundación Parque Científico de Madrid, 183 empresas estaban en incubación a finales del 12. En la Fundación General se ha seguido una política de austeridad que, habiendo supuesto considerables ahorros, sin embargo, no ha afectado a la calidad del trabajo desarrollado. Por primera vez en 6 años, las cuentas de la Fundación han sido aprobadas en el Consejo Social. Por lo que se refiere a la universidad, sus presupuestos para 2013 fueron aprobados el 10 de enero por el Pleno del Consejo Social, remitiéndose a la Comunidad de Madrid la liquidación del ejercicio anterior el 15 de abril de 2013 y el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio Presupuestario en julio, dándose así cumplimiento a la normativa tendente a garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, con el fin de sanear el importe de remanente de tesorería genérico negativo. De especial importancia ha sido la adhesión de la UCM al mecanismo de financiación para el pago a proveedores, que permitirá incluir las obligaciones vencidas líquidas y exigibles con anterioridad a 31 de mayo de 2013 y contabilizadas con anterioridad a 30 de junio de 2013.
Las cifras suelen ser muy frías, pero algunas, puestas en relación con las personas y los intereses a que se refieren, son necesarias en este momento cuando estamos recapitulando el curso 2012-2013. Este ha sido el curso de las primeras promociones de graduados del Espacio Europeo de Educación Superior que echó a andar en el año académico 2009-2010. Se han implantado 5 nuevos grados y ha concluido la verificación de uno más, lo que hace que nuestra oferta sea de 77 grados, que se nutren de 4.272 asignaturas y se enriquecen con numerosas actividades formativas para el reconocimiento de créditos. Debe destacarse la oferta en posgrado oficial y propio. 132 han sido los títulos de máster, 15 de ellos nuevos y 34 revisados. El número de alumnos matriculados descendió respecto al curso anterior significativamente, destacándose que de los 10.000 alumnos admitidos solo formalizaron su matrícula 3.000. 33 han sido los nuevos programas de doctorados presentados a la ANECA, estando 31 ya verificados. En la actualidad, el total de programas es de 307, habiéndose matriculado más de 7.000 alumnos en el curso pasado. En relación a los títulos propios, se impartieron 131 con la asistencia de más de 2.000 alumnos. Por otro lado, 3.100 alumnos siguieron cursos de formación continua. Se han defendido 655 tesis, de las cuales 113 lo fueron con mención de doctorado europeo. Por lo que se refiere a las relaciones institucionales de la universidad, deben destacarse los 3.280 convenios firmados, a los que se suman, en el ámbito internacional, 52 culminados y 15 prorrogados con universidades e instituciones extranjeras. En el marco del programa Erasmus, la movilidad ha afectado a más de 4.000 estudiantes y ha generado 173 intercambios de personal docente y no docente. La Escuela Complutense Latinoamericana ha celebrado su 7ª edición en la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito de la evaluación de calidad, deben señalarse que 2.148 profesores se han sometido al programa Docentia, afectando esta actividad a más de 4.000 grupos. Los 6 centros de asistencia a la investigación fueron auditados internamente y certificados por auditorías externas. Y por lo que se refiere a los proyectos de innovación y mejora de la calidad docente, se han concedido 109 con financiación y 71 sin ella. En el área de estudiantes se han realizado muchas y variadas acciones, de las que destacamos solo algunas. Orientación a alumnos de ESO, bachillerato y formación profesional, coordinación con los 240 centros de secundaria en relación a las pruebas de acceso, sesiones informativas y jornadas de orientación, participación en aula, en el foro de posgrado, celebración de la 2ª edición de los premios Emprendedor. Además, en las distintas pruebas de acceso se han matriculado más de 13.000 personas y se ha reconocido a los 100 alumnos que obtuvieron las más altas calificaciones. Por otro lado, se han gestionado becas y se ha mantenido un programa propio de becas de formación práctica. Debe mencionarse, además, las actividades del COIE, entre las que destaca la colaboración con más de 11.000 empresas y la gestión de ofertas de empleo. También es de resaltar la labor de información y apoyo que se presta desde la Casa del Estudiante. 85.293 fueron los estudiantes que se matricularon en el curso pasado en la UCM, recibiéndose además alumnos visitantes y acogidos al programa Erasmus. No podemos olvidar la celebración, con gran éxito, de la 26ª edición de los cursos de verano. En el ámbito de la innovación, durante el curso 2012-2013 se ha implantado el nuevo sistema web UCM para la página institucional, con un sistema de navegación público, uno privado y un gestor de contenidos propios. Todo ello desarrollado por personal de la universidad. A la web se han incorporado distintas estructuras y actividades, por ejemplo, CAIS, institutos, proyectos de investigación, jornadas, etc. La aplicación externa A5 se ha sustituido por el nuevo portal del investigador de producción propia. Además, 180.000 cuentas de correo han migrado a la nube. En relación al área de biblioteca, cabe destacar el equipamiento y las mejoras de la Biblioteca María Zambrano, con traslado de los fondos de Filología y Derecho, la apertura extraordinaria en periodo de exámenes,
la definición de una colección nuclear sostenible, el desarrollo de la biblioteca digital, la apuesta por el acceso abierto en el repositorio ePrins Complutense, la difusión de la herramienta Bucea y la preservación del patrimonio bibliográfico. En el curso 2012-2013 se han desarrollado actividades conducentes a la consolidación y al impulso definitivo de la gestión electrónica de los procedimientos de la universidad, entre las que destacan las siguientes. Por un lado, la incorporación a la tramitación electrónica de 2 nuevos procedimientos, una vez validado su funcionamiento, que se refieren a la solicitud de participación en programas de intercambio internacional y a la solicitud de participación en procesos selectivos de personal. Y, por otro lado, se ha finalizado la definición de requerimientos y necesidades funcionales de 2 nuevos procedimientos de alto impacto: la solicitud de certificaciones académicas y la instancia general. La modernización de los procedimientos y las exigencias legislativas afectarán muy especialmente al funcionamiento del registro y del archivo y al área de innovación. Todos ellos, sin abandonar el servicio que diariamente prestan, se están preparando para esta adecuación. Basta citar las exigencias relativas a los esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad y a la futura Ley de Transparencia. Por lo que al archivo se refiere, debe señalarse el trabajo constante de preservación de nuestro valiosísimo patrimonio documental, con puesta a disposición de los investigadores, y la preparación de una exposición que verá la luz en este curso que comienza. En el área de coordinación y protocolo pueden destacarse, además de los actos académicos solemnes de Apertura y Santo Tomás, las 4 investiduras de doctores honoris causa, el apoyo a la Comisión de Estatutos del Claustro para reformar los vigentes y la celebración de distintos procesos electorales. Por otro lado, se han producido algunas modificaciones en el protocolo para atender legítimas aspiraciones o reconocer situaciones hasta ahora no atendidas. En relación a las actividades de nuestras facultades, son muchas y muy variadas. Dado su nivel y su interés, es difícil y además sería injusto elegir unas y silenciar otras, por lo que preferimos subrayar la existencia de una intensa oferta de cursos, seminarios, conferencias y otros eventos y remitirnos a las memorias completas que se publicarán. Para acabar este recorrido, y en el ámbito de la cultura, pueden destacarse, por un lado, la creación de la Orquesta Sinfónica, compuesta por jóvenes músicos de entre 18 y 28 años, la mayoría estudiantes de nuestra universidad, que cuenta con la desinteresada colaboración de los directores de orquesta Cristóbal Soler y José Sanchís. Finalmente, y no menos relevante, ha sido y seguirá siendo durante el año 2014 la conmemoración del 5º centenario de la Biblia Políglota Complutense, editada en 1514 por el cardenal Cisneros, como pieza fundamental de su proyecto educativo, que trató de reunir todo el saber de la época en la biblioteca de nuestra originaria universidad. Muchas gracias. Gracias, secretaria general. Tiene la palabra el profesor doctor don Teodoro González Ballesteros, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información, para leer la lección inaugural de este curso. Con la venia de la presidencia. Al entrar esta mañana en este glorioso caserón de San Bernardo, me ha venido a la memoria
el preuniversitario que cursé en el Instituto Cardenal Cisneros, anejo a este Paraninfo, tuve la suerte en el instituto de ser discípulo de don Andrés Ramiro Aparicio, que al hilo de la Eneida de Virgilio nos hablaba de la inmortal Roma y de su significado en la cultura universal. Decía que lo importante es ser ciudadano. Perdón. Decía que lo importante es ser ciudadano, miembro de la civitas de la comunidad, e intervenir en el propio futuro y en el futuro común. Y también tuve a don Francisco Rodríguez Adrados, que al son homérico de la Ilíada nos explicaba el sentido de la democracia y la esencia de la libertad del hombre. Griego y latín, latín o griego. Enseñanzas disciplinarias, formativas, que desgraciadamente y con el devenir de la ignorancia han pasado a formar parte del romanticismo académico. Sirvan estas palabras como recuerdo agradecido a dos personas que predicaban la libertad, dos profesores dignos y dos grandes maestros. Del Instituto Cisneros a la Universidad de Cisneros, que me acogió como alumno en su Facultad de Derecho en el curso 1964-65 y como ayudante en octubre de 1973, 9 años después, obtendría por oposición mi primera cátedra, la de Historia y Teoría de las Libertades Públicas en la Información. Después, en 1971, igualmente por oposición, la cátedra de Derecho Constitucional. También soy, y forma parte de mi orgullo personal, funcionario administrativo de la universidad desde las primeras oposiciones que se celebraron en el año 1969. Estoy, al mismo tiempo, en excedencia y en activo. Mi próxima situación funcionarial será la de jubilado, aunque personalmente, como decía el rector Vián, no encuentre el júbilo por parte alguna. He vivido la Complutense y en la Complutense casi 50 años, con la relativa ausencia de los meses en que ocupé el cargo de rector presidente de la Universidad Rey Juan Carlos, cuando mi conciencia se convirtió en conciencia, volví a la Complutense. Hoy comienzo mi 40º curso académico y también recordaré, porque se relaciona con la lección que expongo, que en 1974 me titulé en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid de periodista. La docencia y el periodismo, cada uno en su lugar y con sus características propias, son vías de transmisión de conocimientos y formas de ejercer la libertad de expresión. Esta lección inaugural del curso 2013-2014, cuyo texto tienen ustedes en sus manos, la expongo en nombre de la Facultad de Ciencias de la Información, por acuerdo de su Junta y a propuesta de su decana. Estoy seguro que la profesora Pérez de Armiñán tuvo en cuenta más los años de amistad intelectual que nos unen que mis conocimientos y saberes. De cualquier forma, mi sincero agradecimiento por el honor que me han hecho. La lección versa sobre la democracia y la comunicación. Democracia y comunicación. Y su estructura consiste en una exposición de datos sobre las materias objeto de reflexión, amparo doctrinal y conjugación con la actual realidad social. Siempre he defendido que los profesores universitarios no solo tenemos el deber y el derecho de enseñar e investigar, es decir, instruir en los conocimientos necesarios para el desarrollo de actividades profesionales y descubrir nuevas vías de aprendizaje científico que cualifiquen a nuestros alumnos y sean útiles a la sociedad, sino que también, recordando lo que aprendimos del maestro Ortega leyendo su misión de la universidad, tenemos el deber y el derecho de ejercer la función crítica que corresponde a la academia por su responsabilidad social. Si los profesores, junto a la metodología del conocimiento y la investigación, no les transmitimos a los alumnos el andamiaje necesario que los convierta en seres independientes, aptos para pensar por sí mismos,
estaremos engañando a la sociedad y convirtiendo a la universidad, en general, en un interminable paso de peatones hacia ninguna parte. La realidad que nos rodea y las vivencias personales de cada uno de nosotros nos dice a diario que gran parte del mundo, y en especial la Europa que nos atañe y la España que nos preocupa, está asistiendo al comienzo de una nueva era, tras el último cambio trascendente acaecido después de las dos grandes guerras del siglo pasado. La prioridad de la economía y la gestión financiera de los mercados sobre los modos de la política y los derechos humanos, la globalización desenfrenada, el desarrollo incontrolado e imperativo de la Unión Europea, la universalización de la vida individual y común con la tecnología digital, la crisis que azota a naciones y la depresión generalizada de sus habitantes coadyuvan a pensar que con el siglo XXI surgió un nuevo sistema de convivencia. El gran filósofo y humanista Emilio Lledó dice, cuando suele repetir, que estamos pasando por una tercera guerra mundial sin cañones. Y por su parte, el profesor Latouche, emérito de la Universidad Paris Sur, afirma textualmente: la crisis que estamos viviendo no es solo económica, financiera, sino es una crisis ecológica, social, cultural, o sea, una crisis de civilización. La certeza de estas palabras y sus consecuencias se sabrán con el paso del tiempo. Ahora nos encontramos en el epicentro de un huracán devastador y la duda radica en augurar cómo será el paisaje que quede tras la tormenta. Solo cabe predecir que el futuro que se anuncia poco o nada tendrá que ver con el pasado que conocemos y, entre medias, una generación perdida. Para no caer en la melancolía y el pesimismo, hay que recordar que no estamos en el fin de la historia y que la actual situación tiene de beneficioso el que nos obliga a repensar las causas que nos han abocado a este drama colectivo. La obligación es buscar soluciones e impedir que quienes nos prosigan estén estigmatizados por el miedo y la subordinación que anidó en el oscuro pasado de la humanidad. Siempre habrá alguien capaz de tomar de nuevo el testigo, con otros bríos, diferentes ilusiones y renovadas esperanzas, tal y como nos lo expresa la escultura Los portadores de la antorcha, que ilumina la ciudad universitaria. Sin duda, la sociedad que se anuncia será distinta, la propia de su evolución y revolución. Juzgarla a priori en este tiempo de tránsito supondría un ejercicio de metafísica vanidad. Lo importante, ahora, para evitar errores pasados y colectivos, es recordar cómo llegamos a este presente, indicador del camino por donde se puede andar de forma pacífica, el marco de convivencia en el que subsistir y los proyectos que abran el futuro. Por todo ello, creo que el tormentoso océano por el que navegamos exige algo más que la contemplación turística del paisaje. La democracia de que hablamos nace en la Atenas griega. El historiador Tucídides nos transmite en su obra Historia de la Guerra del Peloponeso la oración fúnebre de Pericles por los soldados muertos, donde puede leerse: tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos y más que imitadores de los demás somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. Aristóteles define la democracia por sus características, siendo así que en un Estado democrático es aquel en que prevalece la igualdad política, igualdad en el poder, en la toma de decisiones, isocracia, igualdad ante la ley, mismas leyes para todos, isonomía, igualdad en la participación en los negocios públicos y segoría. La soberanía reside por partes iguales en el conjunto del cuerpo cívico y cada cual está obligado a ejercerla. En cuanto a la libertad de expresión, con el término parresía, se designaba la posibilidad de ejercitar el natural impulso de expresar con sinceridad absoluta y sin inhibición alguna los juicios personales. Y Sócrates consideraba que Grecia
Era el lugar del mundo donde más libertad de palabra existía, aunque condicionada o monopolizada por los tribunos, los autores teatrales y los filósofos. No obstante, pronto se interpreta que la parresía sin trabas degenera en las asambleas públicas en simple demagogia, en la vida privada o en el teatro en difamación y en las escuelas en la posibilidad de inculcar doctrinas corruptas para la juventud. Y aparece la sebeia para limitar la parresía. La sebeia, término religioso que el historiador Polibio define como impiedad. Después del apogeo de la democracia en la Grecia antigua, con la guerra viene su decadencia y de nuevo los gobiernos tiránicos y el fin de la parresía. Y hay que esperar a la Edad Moderna para ver el nacimiento de la predemocracia que se asentaría siglos después en Europa. La democracia es una forma política de legitimación del poder. Es una forma política de legitimación del poder, que como tal tiene que contemplar y perfeccionar un previo orden de convivencia. El drama de la democracia es que entre su filosofía y su técnica, teoría y realidad, hay mucho más de justa posición que de articulación. La democracia está indisolublemente ligada a la idea de libertad. Su definición más simple y también la más válida es la de gobierno del pueblo por el pueblo, que no adquiere su pleno sentido más que en función a lo que excluye, el poder de una autoridad que no proceda del pueblo. Así, es un sistema de gobierno que tiende a incluir la libertad en la vinculación política, es decir, en las relaciones de mando y obediencia inherentes a toda sociedad políticamente organizada. La autoridad subsiste, pero está ordenada de tal forma que al fundarse sobre la adhesión de quienes somete se hace compatible con su libertad. El valor moral de la democracia, que le da superioridad sobre otras formas de gobierno, radica en ser la única que propone como fundamento del orden político la dignidad del hombre. En cuanto a la comunicación, constitucionalizada como el derecho a saber, a estar informados, es un derecho humano y fundamental de la persona y la sociedad, reconocido y proclamado en todos los textos nacionales e internacionales sobre derechos de la persona y el ciudadano, que se nos hace efectivo a través de los medios masivos de difusión. Nos decía Madison, uno de los autores, junto a Jefferson, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que un gobierno popular que no proporciona información al pueblo o facilita los medios de adquirirla no es más que el prólogo de una farsa o de una tragedia, o quizá de ambas. El saber gobernará siempre a la ignorancia y el pueblo que quiera ser su propio gobernante deberá armarse con el poder que da el saber. Y también decía que solo un pueblo bien instruido podrá ser permanentemente un pueblo libre. Antes, Milton, en su Areopagítica, una apología de la libertad de expresión, nos había dicho que por encima de todas las libertades, dadme la libertad de conocer, de expresarme y de debatir libremente conforme a mi conciencia. Necesariamente, y pasados los tiempos de producción amanuense de los textos escritos, la referencia natural obligada es a la creación de la imprenta en Occidente por Gutenberg. Según los estudios más fiables, el primer libro que imprimió fue el Misal de Constanza, de 1449, aunque el que le aportó más fama sería la Biblia Complutense. Con la imprenta nace la gran expansión cultural de Europa y posteriormente del mundo occidental. Vendría el Renacimiento, el fin de la Edad Media y el comienzo de la moderna. Al tiempo, y casi de forma paralela, nacería la censura y el control por los gobernantes de la imprenta. Actitud que ha sido la constante de los poderes gobernantes, en algunos países hasta el último tercio del siglo XX. Los primeros pronunciamientos sobre esta materia, sobre la censura, emanaron del papado. Tal vez el texto más importante fue la encíclica sobre la imprenta
de Alejandro VI, que publicó el 1 de junio de 1501, haciendo ver los peligros que entrañaba la libre publicación de textos en aquellos momentos referidos a las ideas renacentistas. En España, la norma más antigua que se reconoce es la pragmática de los católicos reyes Isabel y Fernando, promulgada en Toledo el 8 de julio del año 1502, previsiblemente cumpliendo los deseos del papado. Pragmática que introdujo en sus reinos la prohibición absoluta de imprimir y vender libros de cualquier clase o materia sin previa licencia de los propios monarcas. Desde esa primera norma, la pragmática de 1502, hasta abril de 1977, en que se promulga el Real Decreto Ley sobre libertad de expresión, la historia de las libertades de comunicación en España ha estado jalonada de cientos de normas encaminadas a regular e impedir la libre difusión del pensamiento, con algunos paréntesis de duración perentoria, como el Decreto de Cortes del año 1802 o la Constitución de Cádiz, de 1810, o la Constitución de Cádiz de 1812. Los sistemas de convivencia democrática se asientan sobre una serie de principios básicos, entre otros los de igualdad ante la ley y participación en la forma de decisiones colectivas, especialmente mediante elecciones libres y la capacidad de exigir responsabilidades a los representantes elegidos por sus actos y decisiones políticas, sociales y culturales. La democracia requiere una esfera pública bien informada y pluralista, y son los medios, en gran parte, los creadores, así como los encauzadores de la opinión pública. El público nunca debe olvidar que los medios de comunicación son proveedores de información, no de verdades absolutas. Y el ciudadano debe hacerlos coexistir con otras fuentes de cultura y conocimiento. No han de ser sacralizados, venerándolos por encima de la crítica. Son parte esencial del tejido que estructura la sociedad y pueden bien ayudar o entorpecer la comunicación y la comprensión mutua entre sus diferentes partes, estimulando o suprimiendo el debate democrático. Los medios deben procurar ser objetivos, veraces e imparciales, de la misma manera que han de gozar de la máxima libertad frente a presiones exteriores indebidas. Perdón por el lapsus anterior. La democracia y las libertades que ampara y proclama hoy han de entenderse necesariamente en el contexto de la Unión Europea. Permítame hacer una breve referencia histórica para entender la evolución posterior de Europa. 3 meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, luego vencedores, celebraron la Conferencia de Yalta en febrero de 1945. Roosevelt, Churchill y Stalin diseñaron la Europa de la posguerra. 5 años después, representantes de la Europa vencida, Adenauer, De Gasperi y Schuman, es decir, Alemania, Italia y Francia, se siembran el germen de lo que hoy es la Unión Europea, creando la Comunidad del Carbón y del Acero mediante el Tratado de París del año 1951 y que firman los representantes de 6 estados de Europa, la República Federal Alemana, Italia y Francia, además de Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. Más tarde, en 1957, el Tratado de Roma crea las otras 2 comunidades originarias, la Comunidad Económica y la de la Energía Atómica. La posible relación entre el diseño que hacen los vencedores de Europa y la decisión de los líderes de la Europa arrasada, lo dejo a la interpretación de los historiadores. 20 años después, y sin guerras previsibles, la Europa que se proyecta es otra. A partir de 1972 se van adhiriendo estados a las 3 comunidades y de los 6 primitivos llegamos a 28. Y entre tanto la unificación de las 2 Alemanias en octubre de 1990, una vez aprobado el Tratado de la Unión Monetaria
en julio de ese mismo año, con vistas, en mi opinión, a una futura unión de Estados europeos o a una Europa federal, como prefiera llamarse, económicamente fuerte y competitiva. Desde los tratados fundacionales hasta el actual Tratado de Lisboa del 2009, por el que se aprueban los dos textos vigentes, el Tratado de la Unión y el Tratado del Funcionamiento de la Unión, los países han firmado multitud de acuerdos que han dotado de competencias casi imprevisibles y desconocidas para la gran mayoría de los ciudadanos a la Unión. El futuro de la organización, previsto en 1972, requería dos instrumentos básicos: la Unión Económica y Monetaria y la Unión Política, a las que podía añadirse la Unión Bancaria, presumiblemente de pronta aceptación. La primera, la Unión Económica, se logra en parte con la moneda única, el euro, instalado hoy en 17 de los 28 países de la Unión. La Unión Política habría de conseguirse mediante una Constitución Europea acordada en el año 2004 por los representantes de los 25 Estados miembros, que se rechaza por ciudadanos de los Países Bajos y Francia, y consecuentemente se retira su ratificación. Unión monetaria sí, unión política no. Después vendría el Tratado de la Reforma, la iniciativa alemana que se plasma en el Tratado de Lisboa del 2009, y la crisis. Sería impensable, fuera de toda lógica humana, el considerar que existe relación causa-efecto entre la no aprobación de la Constitución y la crisis económica y financiera que hoy padecemos la mayoría de los países de los ciudadanos de Europa. La historia de los últimos siglos nos dice que el mundo ha ido cambiando al ritmo de las guerras. Ahora el reto de la humanidad está en saber si es posible un nuevo orden sin la tragedia de millones de muertos. Los habitantes del mundo occidental que nos concierne, desaparecidos los sistemas autoritarios y dictatoriales de convivencia, tenemos como referencia la paz, los derechos humanos, la democracia y la libertad, que junto a los avatares científicos y tecnológicos han creado nuevas formas de entendimiento. Al tiempo, la economía y el mercado han sustituido el interés por la política, el capitalismo salvaje y la hipoteca como instrumento redentor de vanidades han dado forma a un ficticio estado de bienestar y anclado en la cultura del ocio y a un utilitarismo a ultranza. No quiero decir con ello que las guerras sean necesarias, jamás lo serán. Lo que pretendo indicar es que el ciudadano ha dimitido de su participación en la vida cotidiana, en la vida colectiva, creándose otras necesidades que nada tienen que ver con el destino común que le atañe. La democracia ha quedado estancada y debe ir al ritmo de la realidad. Evolucionar en sus instrumentos de control de acuerdo con las nuevas tecnologías y sus nuevas necesidades. Ya no es suficiente con la elección de los gobernantes, sino que se requiere la exigencia de responsabilidad permanente de quienes elegimos y una participación más activa de los electores. Y eso es posible con los nuevos medios de la edad digital. Conviene recordar que la democracia no es un rótulo de propaganda, ni la libertad una marca publicitaria, sino el armazón en que se sostiene nuestro sistema de convivencia, y todos tenemos el deber de implicarnos responsablemente en su permanencia y evolución. En nuestro país nos enteramos de las consecuencias de ser miembros de esta Unión Europea cuando ya estaba cerrada la puerta de salida. Supimos de la crisis económica cuando nos obligaron a pagarla. Y conocimos la corrupción pública después de elegir en las urnas a los malversadores. Concluyo. Esta lección podía haber sido otra, bien referida a saberes de ciencias mecánicamente instructivas o a investigaciones de provechosa rentabilidad. Pero estamos en la academia y en su paraninfo, templo de la libertad de expresión.
que glosa la historia de la cultura universitaria inaugurado por la reina Isabel II en la apertura del curso académico 1855-1856, bajo la atenta mirada de nuestros maestros y predecesores. Y es imposible evadirse de una realidad que nos oprime y atenaza, en la que se diseña el futuro de aquellos a quienes debemos enseñar diariamente en nuestras aulas. Al principio me refería a la generación perdida, la de los jóvenes a quienes les está tocando padecer. Igualmente podría haberme referido a la generación deprimida, la de mis coetáneos. Si observan, vivimos un tiempo con las excepciones de rigor y respetando cualquier opinión relevante en el que la actividad política nos arruina moral, social y económicamente, que incita a renegar de quienes elegimos en las urnas, gobiernen o contragobiernen, en el que el exceso de información a través de medios hasta ahora desconocidos y la imposibilidad de asumirla racionalmente bloquea nuestra capacidad intelectiva, llevándonos a la globalización de la indiferencia, en la que la cultura se ha convertido en un bagaje intelectual costoso, propio de mentes desocupadas. La educación fundada en el consentimiento a ultranza en un forcejeo entre padres y centros escolares en busca de responsabilidades. Y las enseñanzas preuniversitarias en la transmisión de conocimientos que impidan cualquier pensamiento crítico. Este panorama puede describirse de forma más edulcorada o políticamente correcta, pero se diga como se prefiera oír, son los mimbres que hacen el cesto en el que nos encontramos. Y esa generación perdida es nuestra generación perdida, al menos por la responsabilidad moral que individualmente como padres y profesores y colectivamente como sociedad tenemos sobre ella. Este Paraninfo se levantó sobre los muros de la iglesia del noviciado y a lo mejor el lugar de donde les hablo era su púlpito y también en algún momento de la historia fue tribuna política, pero les aseguro que mis palabras no son una arenga para convertir infieles, ni tienen la finalidad de recaudar votos. Intencionadamente no he querido exponerles mi opinión sobre la urgente necesidad de un nuevo acuerdo pacífico de convivencia, un pacto constituyente y una constitución en donde se refleje y encauce la actual realidad política, social, económica y cultural. Lo demás serían parches, leyes propaganda y medidas provisionales para seguir como estamos. Mi pretensión desde esta tarima académica ha sido recordar de dónde venimos, el lugar que ocupamos en la historia, el precio que los pueblos han pagado por la democracia en libertad y el futuro que los nuevos tiempos auguran, y en especial porque ese futuro se haga entre todos y no nos lo den hecho como en el pasado. Y con esa finalidad, parafraseando la declaración de Virginia, me he dirigido al buen pueblo de la Universidad Complutense. He dicho. Gracias, profesor. Se va a proceder a la entrega de las medallas y menciones de la Universidad Complutense de Madrid. La señora secretaria general se servirá de lectura
a la redacción de los nombres, por favor. Gracias, señor rector. Reciben medalla de honor profesora doña Matilde Carlón Ruiz. Profesora doña Rosa Galán Sánchez. Profesor don José Ramón Mas Mayoral. Recoge la medalla la profesora doña Lorena Ortega Menor, decana de la Facultad de Ciencias Geológicas. Profesora doña María José Anadón Baselga. Profesor don Juan José García Norro. Reciben la medalla de servicios prestados profesora doña María Isabel Aránguez Alonso. Profesor don Félix González Marzo, a título póstumo. Recoge la medalla doña Rosalía Ponce Roce. Profesor don Jesús Manuel Artalejo Rodríguez, a título póstumo. Recoge la medalla doña Ana Artalejo López. Profesor don Francisco José Cano Sevilla, a título póstumo. Recoge la medalla doña Yagoba Cano Asúa. Profesora doña Teresa de Jesús Castaño del Riego. Profesor don Rafael Enríquez de Salamanca Lorente. Profesor don Ramón Fernández Álvarez Estrada. Profesor don Arturo Fernández Cruz Pérez. Profesor don Pablo Gil Loizaga, a título póstumo. Recoge la medalla doña Ana María Pérez Cao. Profesor don José Vicente Eras Castelló, a título póstumo. Recoge la medalla doña Mercedes Cano Esquivel. Profesor don Juan Hernández Andreu. Profesor don José Federico Llopis Pla.
Profesor don José Vicente Merino Fernández. Profesor don Francisco Javier Navarro de Zubillaga. Profesor don Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, a título póstumo. Recoge la medalla don Fernando Octavio de Toledo y Ubieto. Profesor don Julio Ángel Pardo Llorente, a título póstumo. Recoge la medalla doña María Milagros Mayoral Peña. Profesor don José Cipriano Paulino Ayuso, a título póstumo. Recoge la medalla don Carlos Paulino Montero. Profesor don Carlos Sáez de la Calzada Campo. Profesor don Francisco Sánchez Quesada. Profesor don José Luis Sotelo Sancho. Profesor don Julio César Trebollé Barrera. Profesora doña Ana Vígar Atauste, a título póstumo. Recoge la medalla don Manuel Froufe. Profesor don Rufino González Blanco. Profesor don Jesús de la Iglesia García, a título póstumo. Recoge la medalla doña Pilar Aparicio González. Profesor don Juan Ramón Méndez Barroso. Profesor don Martiniano Román Pérez. Profesora doña Manuela Teresa Barbadillo de la Fuente. Profesor don Manuel Cornide Castro Piñeiro. Profesor don José María Culebras Poza. Profesor don Manuel Fraile Clivilles.
Profesor don Miguel Fuentes Rodríguez. Profesora doña María Josefa Iglesias Ponce de León. Profesor don Lorenzo Carlos Junquera Rubio. Profesor don Juan Martos Quesada. Profesora doña María de los Desamparados Núñez Boluda. Profesor don Antonio Ñíguez Bernal. Profesora doña María Teresa Orzáez Villanueva. Profesora doña Dolores Pérez Baltasar. Profesor don Félix Piñero Torre. Profesor don Joaquín Retamosa Granado, a título póstumo. Recoge la medalla doña Amelia Granado. Profesor don José Ignacio Arana Amurrio. Profesora doña Mercedes García Basauri. Profesor don Raimundo García Forero. Profesor don Carlos Gilsanz Fernández. Profesor don Luis Gómez Martínez. Profesora doña María del Pilar González Román. Profesor don Luis Jiménez Herrero. Profesora doña Dolores Mateo González, a título póstumo. Recoge la medalla doña María Mateo González.
Profesor don Carlos Merelo Godino. Profesora doña Cristina Naboa Martínez. Profesor don Jesús Otero Juez. Doña Isabel de Armas Ranero. Doña Elvira Arnau Ibarreta. Don Miguel Ángel Bautista Martín, a título póstumo. Recoge la medalla doña Paloma Bautista Martín. Doña María del Carmen Bustillo Moreno. Don Andrés Castillo Rísquez. Don Jesús Collantes Fernández. Doña María Dolores Flores Pérez. Doña Emilia Gamarra Pastor. Don Ángel Gregoris Martín. Doña María del Carmen Guerra Gordo. Doña María Isabel Marín Matute. Don Luis Martín Cristóbal. Doña María Teresa Martínez de Felipe. Doña María Rosa Morán Tascón. Doña María Concepción Morón Calero.
Don José Pardo Pérez. Doña María Teresa Pastor Muñoz. Doña María Ascensión Pavón Colla. Doña María Asunción Peña Muñoz. Doña María Manuela Pérez Alonso. Doña María del Pilar Pliego Huidobro. Doña Ana María Querol Domínguez. Don Abraham Rodríguez López, a título póstumo. Recoge la medalla doña María Elisa Pérez López. Don Paulino Salsón Gabella. Doña Rosario Sánchez García. Doña Felisa Sánchez Bahillo, a título póstumo. Recogen la medalla doña María y doña Concepción Carrillo Sánchez. Doña María Lourdes Santos Gómez. Doña Consuelo Sempere Aparicio. Doña Pilar Serrano Aguilera. Don Luis Usano Delgado. Doña María Ángeles Vián Herrero.
Reciben la mención honorífica nuestros alumnos fallecidos durante el curso académico 2012-2013. Don Javier Merino Sánchez recoge la mención su madre, doña Juana Sánchez. Don Alejandro Navarro Tobar. Recogen la mención sus padres, don Francisco Julián Navarro y doña Rocío Tobar. Presidente del Consejo Social de la UCM, defensor universitario, vicerrectores, secretaria general, gerente, decanos, vicegerentes, gerentes de centros, profesores, personal de administración y servicios, estudiantes, señoras y señores. Muy buenos días y bienvenidos a este solemne acto académico por la inauguración del curso 2013-2014. En realidad, la inauguración que hacemos es puramente formal, ya que la mayor parte de nuestras titulaciones llevan ya algunas semanas impartiéndose en nuestras 26 facultades. El profesor González Ballesteros ha impartido una magnífica lección inaugural que me ha dado ganas de leerme el folleto que tenemos todos en los asientos, que no había dado tiempo a leer previamente, pero que desde luego dedicaré alguna hora este fin de semana para completar su lectura. Al inicio de este discurso, quiero manifestar mi profunda gratitud y sincero reconocimiento a todos los que hoy habéis recibido la medalla que os otorga la Universidad Complutense en agradecimiento a los servicios prestados durante tantos años de trabajo en ella. Vosotros, profesores y personal de administración y servicio, sois los que habéis hecho de la Universidad Complutense lo que es, una de las mejores universidades del mundo. Sois los que habéis contribuido a la inmensa transformación que ha experimentado nuestra universidad a lo largo de las últimas 3 décadas, pasando de una universidad de docencia a una de docencia, investigación e innovación que contribuye activamente al desarrollo económico, social, cultural y científico de nuestra sociedad. Luego volveré sobre este tema. En un momento en que lo público es criticado, denostado y, si lo permitimos, desmontado, es importante reafirmar nuestro agradecimiento a los trabajadores públicos que desde sus puestos de trabajo, en condiciones a menudo inciertas, y nos acaban de anunciar que el próximo año también tendremos congelación salarial, hacen que el país y sus servicios públicos funcionen, garantizando la salud y el conocimiento, el bienestar de los ciudadanos en definitiva. Esa es vuestra aportación y la agradecemos sinceramente en este día. Como cada año, tenemos que lamentar que muchos ya no estén con nosotros. Quiero expresar mi más sentido pésame a sus familias. Entre los fallecidos no solo hay profesores y personal de administración y servicios, sino también estudiantes. Por ello hemos querido también recordarles en este acto y decirles a sus familias que es un orgullo para esta universidad haber contado con sus hijos e hijas entre nuestros estudiantes y que con ellos compartimos el dolor de sus pérdidas. Otros años, en este acto, tenía el honor de dar la bienvenida a nuestra universidad a los nuevos funcionarios docentes e investigadores. Hoy no ha lugar a esa toma de posesión
de nuevos profesores funcionarios, porque tanto la Ley 6/2011 de la Comunidad de Madrid como la Ley 20/2012 han reducido a cero la tasa de reposición de personal de las instituciones públicas. Y aunque una posterior modificación autoriza una reposición de hasta el 10% del personal investigador, el número de nuevos profesores funcionarios es tan escaso que hoy ninguno está aquí presente. Esta semana hemos sabido que los órganos de gobierno de dos de las más prestigiosas universidades griegas, la Universidad Nacional y Capodistriana de Atenas, con 125.000 estudiantes, la más antigua del país, y la Universidad Politécnica de Atenas, símbolo de la resistencia a la dictadura militar del 67 al 73, han decidido cerrar sus puertas. La causa es fundamentalmente el recorte de 1/3 de sus plantillas acordado por el gobierno de Antonis Samaras y la Troika, recorte que imposibilita continuar con la matrícula y el normal desarrollo de las labores universitarias. Contrariamente a Grecia, España no es un país intervenido o rescatado. Sin embargo, aunque de forma paulatina, las medidas del Gobierno antes aludidas nos podrían conducir hacia una situación similar, al menos en universidades como la nuestra, en la que las edades medias de las plantillas son muy elevadas y se están produciendo altos números de jubilaciones, sin ninguna capacidad por nuestra parte ninguna capacidad legal para poder reponer esas plazas. Espero de nuestros gobernantes la sabiduría que les haga rectificar estas medidas antes de que alguna universidad española tenga que cerrar sus puertas. Hace un año vivíamos bajo la espada de Damocles de la Ley 14/2012 y los recortes anunciados por la Comunidad de Madrid, que fueron de 21,2 millones en el 2012 y 47 más en el 2013. El rumor que corría en ambientes universitarios o políticos era que la UCM iba a ser intervenida, desmantelada, parcelada e incluso vendida. Hoy, a punto de finalizar el septiembre de 2013, la situación de nuestra universidad, como reflejaba el resumen de la memoria presentado por la secretaria general, es bien distinto. Aún siguen sonando anuncios de recortes que tenemos entre todos que conseguir acallar. En esa dirección va la iniciativa que tomamos los rectores de las universidades públicas de Madrid, reunidos en la CRUMA, de convocar una reunión de los 6 consejos de gobierno de las universidades públicas en el Círculo de Bellas Artes el próximo día 8 a las 6 de la tarde, con el propósito de manifestar nuestro rechazo a los recortes en las universidades, a la subida de las tasas y a la política de becas desarrollada por el Ministerio que incrementan la exclusión social. En esa dirección también va la convocatoria de huelga de la enseñanza pública el próximo 24 de octubre. Es necesario que nuestras autoridades entiendan que existe otro camino que no pasa por el desmantelamiento de lo público, de lo que es de todos y hemos pagado y pagamos entre todos. Existe otro camino consistente en captar dinero donde lo haya. Porque hoy en el mundo no hay menos dinero que hace 20 o 30 años, y hace 20 o 30 años sí pagamos lo que hoy se dice que ya no se puede pagar. La pregunta sería, ¿por qué no se puede pagar lo que entonces pagábamos? El estado de bienestar, en definitiva. Me dirán que un impuesto sobre grandes fortunas es una medida demagógica e izquierdista, pero ese impuesto existe en la vecina Francia. Gobierne la izquierda o gobierne la derecha, lo mantienen. Y ese impuesto habría bastado para evitar recortes en sanidad y educación, incluida la universitaria, y la investigación, los pilares del estado de bienestar. También se podría aumentar la fiscalidad de los beneficios especulativos, otra medida izquierdista implementada por Ronald Reagan en Estados Unidos hace ya bastantes años. Por no hablar de combatir el fraude fiscal, estimado en 70.000 millones de euros, o ahorrarnos el sueños tan caros como el sueño olímpico, que por momentos se ha tornado más en pesadilla que en sueño. Decía que la situación de la Complutense es hoy distinta, aunque todavía nos amenacen con recortes, porque, entre otras, las medidas que se han tomado en el marco del tan denostado Plan de Eficiencia aprobado a finales de 2011 han dado sus frutos. Hablaré un poco de la situación económica de la universidad, aunque intentaré no dar demasiados números para no aburrirles. A finales de junio,
el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad aprobaron el cierre del ejercicio 2012 dentro de los plazos legalmente establecidos por primera vez en muchos años en nuestra universidad. El balance del 2012 es innegablemente positivo, a pesar de los recortes de los que hablaba hace un momento. Recortes por valor de 21,2 millones en ese ejercicio. Además, recortes sobrevenido en mitad del ejercicio. El cierre del ejercicio no solo no ha sido deficitario, sino que ha supuesto un superávit de casi 26 millones de euros y una disminución de la deuda de casi 8 millones, pasando de 151 millones de deuda a 143. De tal modo que el remanente genérico, la diferencia entre lo que nos deben y lo que debemos, se ha reducido a 127 millones negativos. Debemos todavía 127 millones. A esta mejora se añaden otras que permiten diseñar un plan sostenible de devolución de la deuda de la universidad. Al hablar de sostenibilidad, hemos de tener en cuenta los inmensos costes económicos derivados de los incrementos por la demora en los pagos de facturas, costes que podemos estimar en varios millones de euros anuales, además de los costes no económicos, como pueden ser los perjuicios causados en la docencia, la investigación y la gestión por el retraso en los suministros, por retraso de los pagos de las facturas. Las mejoras antes referidas son dos, fundamentalmente. En primer lugar, como decía antes la secretaria general, la universidad ha ganado de momento 4 sentencias a la Comunidad de Madrid, cuyo importe total ronda los 100 millones de euros, de los cuales cerca de 39 podrán ser utilizados para reducir, están siendo utilizados, de hecho, para reducir esa deuda. Quiero aquí abrir un paréntesis para felicitar a los miembros de nuestra asesoría jurídica por su inestimable trabajo en la consecución, las sentencias positivas de estas demandas de la universidad. Por otra parte, después de no pocos esfuerzos por parte de la UCM, hemos conseguido que con fecha 28 de junio el Consejo de Ministros y con fecha 4 de julio el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobasen la entrada de las universidades públicas en el plan de pago a proveedores. No entraré en el detalle de las gestiones que ha hecho esta universidad para conseguir estos objetivos, pero tengo que dejar muy claro que no fue ningún regalo. Ello supone que la universidad va a refinanciar parte de su deuda en torno a 57,2 millones de euros a través de un préstamo del ICO a devolver en 10 años con 2 de carencia. Eso supondrá quitarnos, entre una cosa y otra, 97 millones de euros, de los que pagaremos 57,2 en 10 años con los costes globales asumibles, según garantiza el plan de ajuste que esta misma semana hemos remitido a la Comunidad de Madrid. Si restamos esos 97 millones de remanente genérico del que antes hablaba, 127 millones, la deuda nuestra se reduce en definitiva a 30 millones. Para la anulación obligada por imperativo legal de ese remanente negativo, en julio la universidad aprobó el plan económico financiero que supondrá la reducción a cero del remanente negativo en 3 años. Quiero aprovechar también aquí para felicitar al conjunto de la comunidad universitaria. Yo creo que esos éxitos, creo que innegables en el plano económico, se debe al esfuerzo de toda la comunidad académica, de toda la comunidad universitaria, y en ello incluyo no solo profesores, personal de administración y servicios, sino también estudiantes que han aportado su grano de arena, más que un grano de arena, probablemente una playa entera y muy grande, a este saneamiento de la universidad. Digo todos porque yo incluyo el trabajo de las facultades, de sus decanos, de sus gerentes, los equipos decanales, los vicerrectorados, que también han visto reducir sus partidas presupuestarias en este año y que al fin y al cabo, con rigor y firmeza, se ha conseguido obtener esos resultados. Rigor y firmeza fundamentalmente que tenemos que reconocer a la gerencia de esta universidad y a su equipo que han hecho posible gran parte de la gestión rigurosa que nos ha llevado a este resultado. Todo lo anteriormente expuesto no significa que la UCM haya saneado totalmente su difícil situación económica, pero que la solución existe y que se está poniendo en práctica por parte de la dirección de la universidad con el apoyo y la participación de la comunidad universitaria. Pero esos planes de actuación serían incompatibles con nuevos recortes.
Tenemos que decir muy claro y muy alto que ya ha pasado el tiempo de los recortes. La universidad pública no puede permitirse más recortes en sus presupuestos si no queremos vernos arrastrados en una situación tan trágica como la de esas dos universidades griegas abocadas al cierre. Las universidades públicas de Madrid, como más adelante ilustraré con números, ya han pagado con creces su parte de esta crisis. Y más recortes supondrían un impacto irrecuperable en el desarrollo social, económico de esta región y más allá también de este país. Los médicos de la sanidad pública y los científicos son las dos profesiones más valoradas por los ciudadanos, el 92% de aceptación. Los profesores de las enseñanzas públicas gozan también de reconocimiento muy alto, el 85% de la población, y las universidades públicas del 75%, siendo los quintos en este ranking. Lo que más valora a la población de este país es, desgraciadamente, lo que más recortan los gobiernos, cuyos índices de aceptación en este sondeo se sitúa en torno al 12%. Pero se sigue denostando la universidad pública, achacándole todos los males. La frase más escuchada en estos 2 últimos años procede del ministro Wert hace 2 años. No hay ninguna universidad española entre las 100 mejores del mundo. Frase debidamente matizada por la comisión de expertos que él nombró, que dice no hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo. Y es verdad. Pero si tuviésemos una universidad en el ranking, en el puesto 51, nos dirían no hay ninguna universidad española entre las 50 mejores del mundo. Y sería verdad también. Los principales rankings no miden cuáles son las 100 o 200 universidades mejores del mundo, sino las 500 en el ranking de Harvard, más conocido como ranking Shanghai, o las 800 mejores en el QS y otro tanto en el THE, de un total de 17.000 o 20.000 universidades. Estas frases, además de una falta de respeto, constituyen también una falta de reconocimiento por la labor que en estos últimos 30 años, como decía al principio de este discurso, hemos transformado profundamente la universidad española, pasando de una universidad que fundamentalmente enseñaba a otra que enseña, investiga e innova, contribuyendo activamente al desarrollo de la sociedad y fundamentalmente también a su bienestar. Ello gracias a la redefinición del marco legal, que fue la Ley de Reforma Universitaria del 83, la Ley de la Ciencia del 86, que convirtieron la investigación en una actividad central de las universidades, y también fueron importantes, fundamentales, los sucesivos programas marcos de investigación que financiaron esta misma investigación y nos han hecho llegar al 11º puesto de los países científicos, países productores de ciencia, puesto que desgraciadamente los sucesivos recortes en investigación nos han hecho perder a favor de la India. Hoy llevamos el número 12, la India el número 11. Esta política de recortes de la investigación que afecta fundamentalmente, profundamente a los equipos investigadores de las universidades, se ve agudizada por la estricta limitación en la reposición de plazas de la que hablaba antes, que cierra toda perspectiva de futuro a los jóvenes investigadores. En definitiva, la pregunta que nos podemos hacer es si aquí formamos talentos para exportarlos a Francia o a Alemania. Y tenemos que decir que no. La Complutense sigue comprometida con la investigación y la estabilización de los jóvenes investigadores que venimos implementando, porque entendemos que se trata de una apuesta estratégica, una inversión de futuro como lo son la educación y la investigación. En el ranking de Shanghái, también el QS y otros rankings, hay 4 universidades españolas: la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid, entre los puestos 200 y 300, y 10 universidades en total en las 500 mejores del mundo. Estos números se pueden interpretar, como decíamos antes, utilizando de distintas maneras y con diferentes intenciones. La tan repetida obviedad de que ninguna universidad española está entre las 100 o 200 mejores pretende esconder otras realidades más positivas para mí. El 20% de las universidades públicas españolas están en el 3% de las mejores universidades del mundo. Y si afinamos un poco más, el 8%, esas 4 universidades de las que he hablado ahora, entre ellas la Complutense, están prácticamente en el 1% de las mejores universidades del mundo. Y esta realidad se ha conseguido en 30 años
con cuotas de inversión en educación superior notablemente inferiores a las existentes en otros países de nuestro entorno. Y esto lo que muestra es la eficiencia de nuestro sistema universitario en estos 30 años. Hemos hecho más, mucho más, con mucho menos dinero. Además, se han mantenido estos puestos en los rankings, a pesar de los últimos recortes. En los últimos años podemos estimar en 1.200 millones los recortes en las nominativas de las universidades públicas, a los que hay que añadir los 2.000 millones de recortes en investigación que afectan en gran medida a la universidad, ya que 2/3 de la investigación de este país se realiza en la universidad. Quiero volver a repetir aquí que estos resultados y este mantenimiento se debe fundamentalmente al extraordinario esfuerzo y profesionalidad de la comunidad universitaria, incluyendo también, obviamente, a los que hoy os jubiláis. Nuestras universidades pueden y deben seguir mejorando para jugar un papel dinamizador en una sociedad avanzada basada en el conocimiento, pero las políticas que impulsaron el desarrollo del sistema universitario no son las que hoy practican el Gobierno nacional y la mayor parte de los gobiernos regionales. Según los datos de la propia Comunidad de Madrid, la transferencia de las universidades públicas se ha recortado un 20% desde 2010, mientras que en ese mismo periodo el presupuesto de la comunidad solo se ha reducido entre un 8 y un 12% según las tablas consultadas. Por eso, al principio de este discurso, afirmaba que la universidad pública ha pagado con creces su tributo a esta crisis. Las desorbitadas subidas de los precios públicos para el pasado curso y para el que iniciamos hoy, más del 60% en grados y 130% en posgrados, en másteres, transfieren una parte cada vez mayor del coste del servicio público sobre los estudiantes, pretendiendo así enmascarar los recortes a las universidades. Estas subidas y la criticada política de becas del Ministerio están provocando que numerosos estudiantes tengan dificultades para iniciar o seguir sus estudios, más aún en másteres donde dejaron de matricularse entre el 15 y el 20% en el pasado curso. Antes de estas subidas, el precio de las matrículas en nuestro país ya era alto, si lo comparamos con nuestro entorno más próximo, Francia, Alemania o países nórdicos. Hoy nos encaminamos hacia un modelo de precios todavía más alto, parecido al de Gran Bretaña, ignorando los problemas sociales y económicos que estos modelos conllevan. Para dar un ejemplo, en este momento la burbuja económica producida por el impago de préstamos al estudio en Estados Unidos está generando un problema económico mucho mayor que la burbuja inmobiliaria en ese país. Eso da un poco la dimensión de este problema que en este momento nuestras autoridades no están percibiendo en nuestro país en particular. La UCM está implementando un programa de captación de fondos de mecenazgo aprobado en julio por el Consejo de Gobierno para paliar en este curso 2013-2014 los efectos de las subidas de tasas. Las 6 universidades de Madrid hemos presentado un requerimiento contra el decreto de precios públicos como paso previo a una demanda judicial. A lo largo de los últimos 2 años, el Gobierno de España ha adoptado disposiciones legales, los Reales Decretos 14/2012, 20/2012 y 609/2013 sobre becas que marcan un camino de degradación de la universidad pública. El Real Decreto 14/2012 causó el plante de los rectores al ministro Wert en el pasado curso y dicho decreto, entre otras medidas, aumentaba considerablemente las horquillas dentro de las cuales las comunidades autónomas debían fijar los precios públicos de las matrículas universitarias, generando estos incrementos desorbitados a los que me refería hace un momento. Aunque el principio de autonomía universitaria se recoge en el artículo 20.10 de la Constitución, España está en el puesto 24 de 28 en el ranking sobre autonomía universitaria elaborado por la Asociación de Universidades Europeas. La comisión de expertos creada por el ministro para analizar los problemas de las universidades españolas es ajena a esta realidad. Cuando desde Europa se apunta hacia una mayor autonomía de las universidades y una mayor responsabilidad de las mismas, aquí se mira en el sentido contrario, mayor injerencia de los poderes en las universidades. Para enfocar adecuadamente la mejora del modelo universitario es necesario tener en cuenta la heterogeneidad del sistema. Las 50 universidades públicas son muy diferentes unas de otras, tanto en el tamaño, la especialización, la historia y la cultura,
pero todas tienen en común una insuficiencia, la insuficiencia financiera. Por ello, la mejora del sistema universitario debe plantearse en el marco de una mejor financiación y mayor estabilidad financiera de nuestros campus. Sin resolver esta premisa, es absurdo hablar de mejorar el sistema. Una vez resuelto el marco económico-financiero, la solución debe buscarse respetando la singularidad de cada universidad, singularidad que aporta riqueza al sistema universitario, lo cual significa fundamentalmente profundizar en la autonomía universitaria en todas las facetas contempladas en ese informe de la Asociación de Universidades Europeas, asumiendo que mayor autonomía también significa mayor responsabilidad. Señoras y señores, otra vez les doy las gracias por su presencia y declaro inaugurado el curso 2013-2014 en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias. Gracias al coro de la universidad, se levanta la sesión.